Esta semana visitamos una ciudad que fue clave durante la Segunda Guerra Mundial. Caminamos y caminamos por uno de los puertos más bonitos de la región. Nos deleitamos con su increíble gastronomía y les mostramos un área para autocaravanas a la que hay que llegar bien temprano para conseguir lugar. Porque hoy estamos en La Rochelle y comenzamos nuestras series de videos en Bretaña y Normandía. Por supuesto, en Francia. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Y sí, mucha épica musical, pero mejor bajemos a la realidad porque aquí hay que llegar. Y hay que llegar temprano, porque lamentablemente en La Rochelle no sobran alternativas para aparcar nuestra autocaravana, más allá de inventar algún lugar que después a veces nos trae problemas. Pero si queremos aparcar legalmente y más o menos con algún servicio, vamos a tener que recurrir a un área para autocaravanas como siempre o a un camping. Y aquí, como decía, solamente hay un área para autocaravanas que, miren, casualmente años atrás había sido un camping, pero lamentablemente con el tema de los costos, de lo que cuesta mantener un camping, se reconvirtió en un área para autocaravanas automatizada. Esto es, un área donde uno llega, hay una máquina, coloca su tarjeta de crédito, le dice cuántos días se va a quedar y así obtiene un espacio. Eso es todo lo que lamentablemente tenemos como servicio incorporado en este lugar, o sea, más o menos arréglesela después como uno puede. Los espacios, algunos están marcados, otros no están marcados, es medio un descontrol, medio a que el primero que llega se queda con lo que puede. Y es así que hay gente que ustedes saben también abusa, ocupa más de una posición o se coloca mal y hace que el área para autocaravanas, que es bastante grande, son como 100 y pico de posiciones, aún así quede chico porque hay mucha cantidad de gente que quiere visitar esta ciudad. Lo importante aquí es llegar temprano, porque, como les dije, esto se llena pronto, después de las 3, 4 de la tarde, sobre todo si es fin de semana y sobre todo si es un puente, un fin de semana largo, las cosas se complican y muchísimo. Pero si llegamos más o menos a un horario razonable, como puede ser antes de la 1 o 2 de la tarde, seguramente vamos a encontrar lugar. Por supuesto, esto depende mucho la época del año y la temporada en la que estemos. ¿Cuáles son los servicios que vamos a encontrar en esta área para autocaravanas? Bueno, fundamentalmente el parking, además de eso, el cambio de aguas, que lo pudimos hacer sin ningún inconveniente. Hay 2 estaciones de cambio de aguas, una de las cuales tiene 2 posiciones, o sea, 2 pueden hacer el cambio de aguas al mismo tiempo, o sea que en total serían unas 3 posiciones para hacer cambio de aguas. Creemos que más o menos suficiente para la cantidad de espacios que hay en el lugar. Más allá de esto, también incluye electricidad de 10 amperes, que es muy común en Francia. Ustedes saben que la gran diferencia entre las áreas de Francia y de España radica en que ellos privilegian siempre la electricidad a los baños, mientras que en España en general la gente prefiere tener un baño, la posibilidad de una ducha antes tal vez que la electricidad. Por eso es que generalmente estas áreas en Francia incluyen la electricidad, aunque hay algunas que también la cobran por separado. Después no hay otro servicio, no hay ninguna persona que nos pueda atender, tampoco tiene baño, tampoco tiene la posibilidad de lavar ropa ni nada de eso. Muy sencillo, muy simple, pero por suerte la mayoría de las posiciones se encuentran bien estabilizadas y además con bastante sombra, lo que es importante. Aquí en verano suele hacer bastante calor, aunque la posición geográfica no es muy al sur. Más allá de que es la única posibilidad que tenemos para alojarnos en esta zona, que es aproximadamente entre 5 y 7 kilómetros del centro, del puerto de La Rochelle, creemos que esta área para autocaravanas, por el precio que pagamos, que fueron 14,40 € en mayo de 2025, brinda todo lo que necesitamos para pasar 2-3 días en el lugar. Lamentablemente alrededor del área para autocaravanas no hay demasiado comercio, no hay lugares donde uno pueda ir a tomar un café o a comprar suministros como para tener
comida en la autocaravana. Para eso vamos a tener que desplazarnos 2-3 kilómetros hasta los supermercados de proximidad y alguno que otro que también es mediano. Lo que sí vamos a tener relativamente cerca, 1 kilómetro o algo así caminando, es lo que es la bahía del Port New, la bahía del Puerto Nuevo. Ahí vamos a poder pasear un rato, no nos vamos a poder bañar porque es una zona que no es de playa, es básicamente para caminar o para aprovechar el carril bici que va desde ese lugar directo hasta el centro, aproximadamente unos 7 kilómetros, aunque también se podría ir por las calles internas y nos ahorraríamos un par de kilómetros. Les cuento que La Rochelle es una ciudad que tiene una historia larguísima, que comenzó por supuesto hace 4.000 o 5.000 años, pero la interesante es a partir del siglo XIV y siglo XV, cuando empezaron a tener disputas con el reino de los francos, el reino que estaba en París. Siempre fue una especie de región independentista, que incluso tenía su propio idioma, y lo sigue teniendo porque el bretón, que es uno de los idiomas, todavía se sigue hablando y algunos lugares también tienen carteles en bretón. También hay otro idioma adicional que es el galio, pero lo habla bastante menos gente. Como les decía, hay una especie de pica independentista entre esta región y la región central, aunque con el tiempo, por supuesto, todo se integró. Hasta el año 1911 prácticamente el puerto de La Rochelle había sido abandonado, pero luego de una gran reconstrucción este puerto se revitalizó y permitió ingresar buques de mayor tamaño, con lo cual la ciudad creció comercialmente muchísimo. Pero si en algo es famoso La Rochelle es porque los alemanes, cuando invadieron Francia, construyeron aquí en esta ciudad el puerto para submarinos más grande del mundo de ese momento. Era un puerto que todavía se puede ver lo que es la entrada a ese puerto, donde se ven los docks para colocar los submarinos, que tenían como 190 metros de largo y estaban enterrados bajo muchísimas toneladas de cemento para evitar los bombardeos de la aviación inglesa. Ese puerto, además de ser famoso por toda su historia real, fue el puerto de donde salía el submarino de la película Das Boot, que sinceramente, si tienen la oportunidad de verlo, se las recomiendo porque es una de las mejores películas que hay sobre la Segunda Guerra Mundial. Una película que no tiene esas peleas políticas que o era pro-alemán o pro-americano, pro-inglés, sino que es una película que muestra verdaderamente cómo se vivía y se moría adentro de esos submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de aquí, de este puerto, es de donde salieron, y todavía, si ustedes tienen ganas, es un poquito lejos, se puede visitar o se puede ver por afuera lo que fue esa base. Otra de las cosas que se puede ver aquí, para los que les gusta también el cine o las series, en este caso, es el Fort Boyard, que es una especie de fuerte también de 1800 o 1700 y pico, que bueno, se abandonó en su momento y ahora se utiliza comercialmente, donde se grababa una serie de televisión, especie de pruebas así de habilidad que se llamaba Fort Boyard, justamente. Y en cuanto a sus referencias edilicias, lo importante en esta ciudad son las 3 torres: la torre de San Nicolás, la torre de la cadena y la torre de la linterna. Lamentablemente cobran entradas, así que solamente se las vamos a mostrar por afuera. Son muy bonitas y están dispuestas muy cercanas una de otra. 2 están de un lado y la otra tenemos que cruzar para ir a verla del otro lado. Pero se pueden ver bien por afuera. El centro de La Rochelle, alrededor de su puerto, es un lugar bastante compacto para caminar. Uno lo puede hacer perfectamente en un día, salvo que, por ejemplo, quiera ir a visitar su famoso acuario, que queda del otro lado, ahí, pero muy cerquita, unos 500, 600 metros, justo donde está la oficina de turismo. Eso les va a dar para bastante más tiempo. La entrada no es barata. Al que le gusta este tipo de experiencia, es recomendable aparentemente.
Pero ustedes saben que a nosotros nos gusta otro tipo de turismo, ese turismo de mezclarnos con la gente, los locales y también los turistas, porque aquí hay turistas y muchos, la mayoría, eso sí, son franceses, por lo menos en esta época del año, no se escuchan todos esos idiomas raros como puede ser el inglés, el español o cualquier otra cosa que no sea francesa. Y los franceses lo que les gusta es comer. Las ciudades francesas, sobre todo en los centros de las ciudades, aquí especialmente en Bretaña, y ya lo van a ver también en Normandía, la cantidad de cafés, de restaurantes, de lugares para comer son impresionantes. Y por supuesto, es verdad, a los franceses les gusta el buen comer, no solamente el comer. Y por eso la experiencia de poder ir al mercado es en sí una visita en sí misma. Eso sí, hay cosas que uno no tiene la más mínima idea de lo que es. Algunas serán ricas, otras más o menos, depende del gusto de cada cual. Hay mucho bicho de mar, la gente en Bretaña y en Normandía se enloquece por las ostras, por las almejas, por todo ese tipo de moluscos, les hacen unas salsas así extrañas con crema y todo eso que les gusta a los franceses, pero bueno, uno que es más de carne y más de pizza pasa de costado, porque aparte no son baratas, ¿eh? Una docena de ostras costaba algo así como 18 euros o 20 euros. La verdad es que no sé si eso es mucho o poco dinero para lo que son estas ostras, porque en general, y ya lo vamos a repetir en cada uno de los videos que estemos haciendo de la zona de Bretaña, de la zona de Normandía y luego de la zona de Loira, es los precios de Francia. Como hace unos años uno llegaba a Francia y se asustaba y temblaba porque no se podía comprar ni una baguette, ni un pan tradición. Era todo carísimo, todo estaba lejísimo de los precios de España o por ejemplo de los precios de Portugal. Y como en estos últimos años, yo no sé qué pasó, o España y Portugal se volvieron carísimos, es muy posible, o Francia se quedó un poquito más acompasada con los precios, pero ya no asustan como asustaban antes. Los precios de los menús, como lo pudimos ver en aquel cartel, están entre 13, 14, 17, 20 euros. Por supuesto, hay menú de 60 euros porque tienen todos esos bichos raros que hacen que suba mucho, pero los precios normales están muy parecidos a los que son de España y en algunas cosas, también lo vamos a decir más adelante, se van a dar cuenta que bastante más barato. De hecho, un simple café que hace poco costaba en España la mitad que en Francia, hoy cuesta exactamente lo mismo. Pero si hay algo que destaca La Rochelle, y como muchas otras ciudades francesas, es poder caminar, poder pasear, poder sacar una foto, poder sentarse, tomar algo, poder compartir esa experiencia de estar con muchísima gente, que se puede hacer obviamente cuando el clima acompaña, porque aquí cuando el clima se pone feo no es para nada agradable. Llueve bastante, por eso toda esta zona es tan verde. Pero las ciudades francesas, sobre todo las portuarias, son tan claras, esa claridad que tienen porque los edificios son muy blancos, algunos muy claros, es muy lindo para ver, sobre todo como dije, cuando el clima acompaña. Y si nos interesa un poquito la historia reciente, sobre todo la que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, en la que Francia estuvo muy involucrada, lo llevan en la sangre y ahí hay muchísimas discusiones. Algunos dicen que gran parte de los franceses estaban de parte de los alemanes y otros cuentan más la historia oficial, que los alemanes los invadieron, que sufrieron y que después ellos, con la ayuda de los ingleses y la ayuda de los canadienses y sobre todo de la ayuda de los americanos, liberaron la Francia y por eso ahora son todos felices y demócratas. Bueno, es una gran discusión que no vamos a entrar a evaluar aquí, no se excede obviamente, pero sí es verdad que cuando pueden lo recuerden, y justo cuando estábamos yendo nosotros se cumplía el aniversario, el 8 de mayo, que es el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, la rendición real de Alemania para terminar con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que muy cerquita de aquí, lo vamos a mostrar en los próximos videos, se encuentran las famosas playas del día D del desembarco en Normandía, que se considera como el punto final prácticamente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la cual murieron más de 60 millones de personas,
y que nos hace recordar a veces, cuando tanto se habla ahora de guerra, de armas, de armarse, del porcentaje de Producto Bruto Interno que se tiene que gastar en las armas y todo esto. Las armas son para matar, y invertir en armas nunca fue bueno para ningún pueblo. Cada vez que las grandes naciones invirtieron demasiado dinero en armas, después lamentablemente las usaron. Y 60 millones de personas hace muy poquito, hace menos de 100 años, fueron la consecuencia justamente de eso, de la acumulación de las armas, del espíritu de la guerra. Vamos a ver una de las iglesias y comentarles que la mayoría de las iglesias que pudimos visitar en este lugar, tanto en Normandía como en Bretaña, son de acceso totalmente gratuitas, inclusive las más importantes, como por ejemplo la Catedral de Amiens, que es una de las más importantes del mundo, algo que en España, por ejemplo, se tendría que imitar, porque últimamente se está cobrando entrada para iglesias que, cuando uno va, realmente no justifica que se cobre una entrada por eso. Cuando aquí en Francia, por catedrales importantísimas que tienen un patrimonio impresionante, no se cobra un solo céntimo más que el que uno quiere dejar como limosna. Y llegamos al final del video. De este video de La Rochelle, de este puerto francés tan bonito, una ciudad que gusta, que es amena, que está muy limpia, muy ordenada, una ciudad que invita a caminar, a tomar un café, a poder comer en su multitud de restaurantes, porque está llena de gente, llena de ambiente. Es una ciudad realmente recomendable, la primera ciudad que estamos mostrando de estos videos de Normandía y de Bretaña. Sí, no les mostramos ninguna casa típica de Bretaña, ya las van a ver y se van a cansar de verlas. Aquí preferimos mostrarle el puerto, porque si hay algo que caracteriza a esta ciudad es su hermoso puerto. En este punto, como siempre, los invitamos a que se suscriban y que activen la casilla de notificaciones, porque esto ayuda al canal y también ayuda a toda la comunidad. Y si les gustó el video, los invitamos a hacer like, porque eso le gusta al algoritmo de YouTube. Además, le colocamos la ubicación exacta del área para autocaravanas que mencionamos al principio, por si ustedes están en la zona y quieren ir allí. Espero, como siempre, que les haya servido, espero, como siempre, que les haya gustado, y hasta la próxima. Este es un video de Autocaravana Práctica.